realidad y debate sobre los temas que me interesan. Junto a Fernando Paulsen. La clave me escucha. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos ya listos con nuestro primer entrevistado. Él es Luis Mayra, fundador de la Izquierda Cristiana, fue diplomático, fue uno de los políticos probablemente más ubicados en la primera línea de todo tipo de situaciones que tuvieron lugar para recuperar la democracia durante la dictadura. Luis Mayra, ¿cómo estás tú? Buenos días, Fernando, gusto verte. ¿Qué es de tu vida, Luis Mayra? Mi vida transcurre como siempre en dos cauces. Hago todavía actividad académica en el área de las relaciones internacionales y la ciencia política en América Latina. Escribo, doy clases, estoy terminando un libro y al mismo tiempo tengo la preocupación política y cívica que he tenido desde muy joven en Chile. Y no soy un dirigente ni un militante, no he sido candidato nunca desde 1989, pero he estado permanentemente actuando en todos los procesos que me parecen de interés general y teniendo opinión, escribiendo y trabajando en torno a ello en lo que pueda. Estamos conversando con Luis Mayra. Luis, hay un punto que ha llamado por lo menos a muchas personas a, por ejemplo, reconsiderar o considerar más bien, considerar si es que debieran inmiscuirse más en política en términos de política representativa con la posibilidad de esta convención constitucional. ¿Tú no has tenido esa picazón, la picazón de ser constitucionalista? Lo pensé muchas veces. Ahora, yo tengo una edad en la cual debo medir mis energías y además creí en varios momentos que podía ser más útil haciendo otros trabajos que se habrían podido mal entender si yo al mismo tiempo fuera candidato a constituyente. Entonces, opté por trabajar en favor de la causa que me parecía de sentido común y al mismo tiempo patriótica, de que la totalidad de las personas que se manifestaron por tener una nueva constitución y votaron la apruebo, tuvieran una lista en la cual pudieran sumar todas sus energías y sus apoyos, más allá de las diferencias que ciertamente iban a tener en cada uno de los capítulos que hacen a una constitución. Y esta lista única por el apruebo era perfectamente posible. Hicimos un trabajo de simulación electoral y de teoría política, lo demostramos. Después proyectamos las cifras del plebiscito del 25 de octubre y daban la posibilidad de tener los 2/3 que son necesarios para escribir cualquier artículo de la Constitución, porque ese es un aspecto muy importante del proceso cuya inscripción de candidatura se inicia hoy día. Si alguien no tiene 2/3, que son exactamente 104 de 155 redactores de la Constitución, el que no tenga para ni cualquier idea 104 votos de respaldo, ese texto no entra en la Constitución. Este no es un asunto de mayorías o mayorías absolutas, sino que de mayoría de 2/3 más uno de los convencionales, y eso es un quórum extremadamente alto, que a mí me hacía parecer razonable desde el punto de vista político el siguiente argumento. Si hubo aproximadamente, en cifras gruesas, un 20% de los ciudadanos que no quiso que hubiera una constitución, que votó rechazo, no quiero, y hubo un 80% que asoció todas las dificultades y la agenda del país desde la crisis inicial 2019 a cosas que se venían acumulando y arrastrando, algunas de ellas casi desde el inicio de la transición en los años 90, para encarar todo eso, los que tenían la convicción de que era necesaria una nueva constitución, un nuevo contrato social, una nueva ley fundamental en Chile, distinta de una que hizo con 7 asesores un dictador que estuvo 17 años gobernando el país según su leal saber y entender, y imponiendo puntos de vista que no eran compartidos por la mayoría de la población, como se probó
en el plebiscito del 88. Entonces, eso daba un piso para que sobre bases muy flexibles, sobre grandes visiones constitucionales y de la sociedad, se pudiera reunir este amplio conjunto de gente que fueran a la vez independientes, miembros de organizaciones políticas o miembros de las organizaciones sociales tradicionales de Chile, y que luego al interior de la convención, donde tiene que estar haciendo su trabajo, en base a estos 12 o 15 grandes conceptos genéricos que son fáciles de explicar, los asuntos de detalle que iban a hacer muchos los discutieran y los acordaran trataran de buscar una redacción que les permitiera ingresar esa idea a la Constitución. Y juntar los 2/3 o trataran de juntarlo, era lo más probable. Y que los que estaban en contra opusieran los razonables argumentos por qué no debía incorporarse tal o cual doctrina, tal o cual visión, tal o cual sentido de país, que eso al final la esencia básica de una Constitución. Juntar eso daba la seguridad de poder tener un texto, porque puede pasar en esta constituyente que como la página en blanco hay que llenarla línea por línea con los votos de 104 de los que van a ser elegidos. Si no se juntan 104, si votan 60 contra 40 o 70 contra 50 y no se llega al quórum de la mayoría necesaria, no va a haber norma legal, no va a haber texto constitucional en esa materia. Y eso sería un desastre, una constitución incompleta, mal hecha, que terminara ajena a cualquier ordenamiento o visión general, y sobre todo que no fuera directamente redactada e inspirada por los representantes de esta enorme, impresionante masa de chilenos que juntó 78,2% para hacer una constitución y más de 79% para que no la hicieran parlamentarios u otros representantes, sino que la hicieran directamente los representantes que debían elegir las y los ciudadanos. Ese fue el esfuerzo. Ahora, Luis Mayra, después de todo ese trabajo que tú estás diciendo, digamos, incluyendo lo que tú planteaste de la modelación de cómo serían los resultados si es que se dieran unas situaciones de unidad, y dado que aparentemente no se va a producir aquello, que probablemente van a haber 2 o hasta 3 listas en el ámbito... Eso ya no se produjo hace una semana. Ahora sí, ya no se produjo, claro, y van a haber probablemente varias listas. ¿Cuál es tu pronóstico para lo que va a pasar en la Convención Constitucional? Mi pronóstico está basado en 2 cosas. Primero, tenemos una unidad la más extensa que han tenido nunca las fuerzas de derecha y extrema derecha, ¿no? O derecha radical, como se las llama hoy día en el mundo más académicamente. Gente que en el fondo no cree en la libertad y en la igualdad y es partidario de instituciones que tienen que ver con la fuerza y la falta de participación. En concreto, la gente que fue partidaria y apoya hasta hoy, y el ejemplo más claro de eso es el Partido Republicano, que entró a este pacto de los partidos democráticos de derecha, que participan en las elecciones separadamente. Ahora todo el mundo de la derecha y la extrema derecha se ha juntado en un solo pacto, y tienen los mismos candidatos, un arco más amplio que lo usual. Y en el campo de los sectores democráticos hay disposición de un número incierto de voluntades de concurrir al proceso electoral esta noche. Lo vamos a hacer que nos inscriban las listas. Sabemos que hay un pacto de varios de los que fueron integrantes de la antigua concertación con nuevas fuerzas, pero ahí se incluye a la democracia cristiana, el Partido por la Democracia, el Partido Radical, el Partido Socialista, y forma una coalición que va a tener candidatos. Pero puede haber cualquier otro tipo de grupo político que tenga la capacidad de inscribirse y que forme terceras o cuartas listas. No lo sabemos. Y pueden haber listas muy amplias de independientes, que o sea, se pueden inscribir como acompañantes de una cierta lista política que tenga facultad legal de inscripción,
o pueden ser listas totalmente independientes que juntan un número de firmas, eligen luego de organizarse a los candidatos que los van a representar y se inscriben o nacionalmente o en un determinado distrito, porque también va a haber muchas listas regionales, porque este proceso no es una lista única nacional. Hay 28 distritos, se usó el mismo modelo que se usa para elegir diputados. Y en los 28 distritos se van a elegir un número de representantes para hacer la constitución idéntico al de los parlamentarios, que suman 155. Entonces hay que elegir a 155 redactores de la Constitución en 28 distritos distintos, cada uno de los cuales tiene su propia inscripción, sus propios candidatos y también sus propios representantes en la Convención Constituyente. Ese es el cuadro, un cuadro complejo y que exigía de parte de los actores independientes, sociales y de las organizaciones políticas que apoyaron la causa del apruebo, a mi juicio, la necesidad, por razones estrictamente tácticas, de sumar sus votos en un solo caudal y poder elegir, como lo indican las reglas del sistema electoral y toda su teoría, a mayor unidad, mayor representación, a mayor dispersión, menor número de elegidos. Entonces el sistema chileno de la cifra repartidora con el método D'Hondt belga permite que se utilice, en ciertos casos, una fuerza que tiene 4 listas y elige un cierto número de votos y otra que va unida y elige el mismo número de votos, la que va unida puede sacar mayoría y las otras tienen que repartirse cifras mucho menores para su representación. Ahora, Luis, ¿cuál es la razón, crees tú, la razón política que para algo que tú describes así tan gráficamente y que además lo he escuchado también de otras personas que advertían sobre más o menos lo mismo, no se haya podido dar ninguna instancia donde se puedan generar condiciones de unidad? Yo he hablado bastante en este programa, también en la tele, sobre que aquí tenemos, incluso lo hice ayer en Tolerancia Cero, tenemos un choque entre dos tipos de lógica, una lógica que valora sobre todo el testimonio y por lo tanto hay cierta reticencia a mezclarse con gente que considera que no tienen la pureza moral o pureza política que se considera que debieran tener los socios, y otra que es lo que llamaríamos la épica del resultado, que en eso la derecha siempre ha tenido una mucho mayor organización y llamémoslo así, fidelidad a esa postura en los momentos más duros. Han podido unirse en función de un resultado, más que en función de variables epopélicas en términos de las convicciones o en términos de lo que separa a un partido de otro. Bueno, yo para contestar tu preocupación haría 2 o 3 consideraciones muy breves. La primera era que era previsible que las fuerzas de derecha, hasta la extrema derecha, que ni siquiera habían podido juntarse en el gobierno de Piñera, ni tampoco en la última elección de 2017, para estos efectos, por razones superiores, de ciertos intereses básicos que ellos tienen, muchos de los cuales tienen que ver con el funcionamiento de la economía y con la propiedad de los bienes de producción que ellos controlan. Ellos se iban a unir, ese era un supuesto. Circuló ampliamente un video, probablemente mediante una interferencia se le hizo a Pablo Longueira, en que él decía, pero exactamente esto del modo más nítido. No se preocupen, esto era antes del plebiscito de octubre, no se preocupen, aquí no hay que tener ningún nerviosismo, porque nosotros somos 1/3 y podemos ser fácilmente 1/3 de los electores, y con 1/3
los 2/3 no pueden constituirse y el 1+1 de los constituyentes le da derecho de veto a la fuerza que tenga ese poder. O sea, una asamblea constituyente, convención constituyente, como se llamó la asamblea en Chile, es un tipo de convención que por su solemnidad e importancia impone un quórum tan alto como los 2/3, que en verdad a quien quiera que tenga 1/3+1 de los convencionales le da un derecho de veto. Puede decir tranquilamente, discutan lo que quieran, digan lo que se le ocurra. En un momento dado yo voy a pedir votación y cuando se pida votación, yo con 1/3+1 de los convencionales veto, derroto a los 2/3-1. 1/3+1 es más que 2/3-1 en una asamblea constituyente, porque esos son los quórums y las reglas pactadas y suelen ser usuales, quórums altos en la mayoría de las redacciones de una constitución, porque es la ley suprema de un país, es el contrato social que un país hace, porque la constitución no resuelve ningún problema, pero fija los caminos para resolver todos los problemas y fija las ideas básicas que prevalecen en la sociedad. Y en un país que tiene dificultades y debates sobre la igualdad de género, sobre los pueblos originarios, sobre el medio ambiente, sobre los derechos adecuados para incorporar a la juventud, y una suma de otros asuntos que son 10 o 12, una constitución puede colocar los lineamientos, las orientaciones fundamentales. El tema de las pensiones se va a reducir, se va a resolver en una ley, hay proyectos en marcha, pero lo que toda constitución dice es una idea básica sobre el sistema de seguridad social. ¿Quién lo paga? ¿Qué derechos tiene la gente? En líneas muy gruesas. Lo mismo sobre el proceso de la educación, sobre el medio ambiente, sobre el tema de la multiplicidad de pueblos indígenas y su tratamiento. Entonces, todos los grandes asuntos de la gran agenda nacional de un país recaen en la Constitución. Y esto nosotros no lo hemos tenido nunca en nuestra historia hecho de forma democrática. Hemos tenido más de 200 años muchas constituciones. Tuvimos 3 reglamentos constitucionales en la Patria Vieja, antes de Rancagua. Y después seguimos teniendo constituciones. Tuvimos, por ejemplo, constituciones en la época del inicio de la República, el 18, el 22 y el 23, o sea, cambiamos de un año a otro una constitución, y después hubo 2 más, hasta que llegó a la que se firmó en 1833, duró hasta 1925. Y esa duró hasta 1973, ahí quedamos con un régimen sin constitución formal, y en 1980 el dictador, después de trabajar 6 años con un grupo de asesores que pensaban como él, puso una constitución a la imagen y semejanza de su pensamiento y su visión de la economía y la sociedad. Y se puso un modelo económico y se puso un conjunto de principios de ordenamiento de la sociedad chilena. Y esos no eran coincidentes y se probó hasta la sociedad con lo que pensaba la mayoría de la gente, pero eso no se pudo cambiar por varias razones. Había quórum también muy elevados de 2/3 y hemos llegado hasta la rebelión social de octubre del 19, y fue el efecto de esa rebelión social, la violencia que la acompañó y especialmente el enorme respaldo que le dio la clase media, incluso la clase media acomodada, como se probó en el más grande de los actos políticos sociales que se han hecho en la historia de Chile, lo que le preocupó a quienes estaban aferrados y tenían las herramientas para conservar casi indefinidamente esa Constitución. Y se abrió un grupo de ellos, los más lúcidos a mi juicio, el 15 de noviembre, en una sesión de trabajo, a redactar una Constitución, y se puso como condición que los chilenos dijeron si la querían y cómo la querían, quien la hiciera, después que se eligieran los redactores, los constituyentes, inscripción que se hace hoy día, votación que se hará el 11 de abril, y después trabajaran durante un año e hicieran una nueva Constitución que también sería materia de un plebiscito en que todos los ciudadanos dirían si estaban de acuerdo en que se estableciera o la rechazaban. Un proceso impecable, pero con altas exigencias para los que querían escribir ese texto, recogiendo el parecer de la mayoría del país. Y así se vio claramente
por la correlación de fuerzas en el primer plebiscito para autorizar la Constitución. 4/5 de los chilenos quisieron que había nueva Constitución, y esos mismos 4/5 quisieron que no la hicieran una mitad de diputados y otra mitad de delegados elegidos, sino que la totalidad de los redactores fueran decididas por las y los chilenos en una elección especial que se hará el 11 de abril. Sí, lo has descrito muy bien todo el proceso, Luis Mayra, y desde ese punto de vista, ¿cómo se entiende que, ya no queda tiempo para generar condiciones de unidad aparentemente en la oposición? La oposición viene hace mucho rato, además, dando muestras de fragmentación que generalmente se ha iniciado después de haber tenido participación común en gobiernos, como pasó la concertación primero, después pasó en la nueva mayoría, particularmente el segundo gobierno de Michelle Bachelet, donde esas experiencias terminaron con incluso casi compromisos a no volver a juntarse más, digamos. Sí, pero este es un tema especial. El punto es este. Nadie tiene fuerza para hacer la Constitución que le gustaría hacer, ni en el campo de la oposición ni en el campo del gobierno. Tampoco la tienen las numerosas organizaciones sociales históricas de Chile y los numerosísimos grupos de independientes que en Cabildo, en juntas de vecinos y en otros encuentros se han ido reuniendo ya desde hace un tiempo, desde hace varios años, pero esto se ha acentuado en el tiempo reciente. De modo que aquí hay muchos actores, más que nunca, yo diría. Y hay que considerar los factores, no solo el desacuerdo entre los políticos. Hay que considerar una enorme distancia entre un grupo muy grande de personas que están sin militancia, que algunos dejaron de tenerla y se hicieron independientes, otros han sido siempre, pero por el comportamiento de los actores políticos principales de los partidos, no quieren nada con los partidos. Entonces, la composición de esta fórmula era particularmente difícil porque coincidía el interés con la gente independiente que está cansada, y lo probó en octubre del 19, de dos cosas que han deslegitimado el sistema chileno. La multiplicidad de abusos que no han recibido castigo y el crecimiento de las desigualdades que hace muy distinta la suerte de todos los chilenos en una economía que ya no siguió creciendo del modo boyante que lo hizo en la década de los años 90, en que se aplicó una nueva fórmula, hubo mucha cooperación no reembolsable internacional, hubo mucho acceso al crédito internacional, hubo nuevos proyectos de inversión, y Chile, por una vez en su historia, dobló el tamaño de su economía en la década de los 90. Entonces ahí hay mucho que distribuir, pero después se volvió un poco lentamente a las pautas más chilenas, más históricas, un crecimiento discreto y en algunos momentos bajo. Y en eso hemos estado en los últimos años. Y una situación así no permitía ya seguir aumentando el ingreso y el consumo de las personas de modo más o menos generalizado y fácil, y se planteaba la necesidad de ajustar muchas instituciones, muchos criterios, muchos principios que al comienzo, cuando había bonanza, no eran tan importantes. Pongo el caso de las pensiones. Sí. Pongo otro elemento que va asociado de las pensiones. La dictadura chilena hizo dos cosas que no ha hecho ninguna dictadura en América Latina y probablemente en el mundo. Refundó la sociedad capitalista que previamente había y aplicó estas llamadas 7 modernizaciones. Inventó las AFP, inventó las ISAPRE, inventó el plan laboral, municipalizó la educación pública. 7 grandes cambios, todos los cuales resultaron dañinos a los intereses de largo plazo de los sectores medios y de los sectores populares. Por eso que la derecha ha seguido siendo una fuerza que está más cerca del tercio que de otra consideración, pero ellos son los dueños de las palancas, en la sala de máquinas de Chile se manejan con lo que dejó hecho la Constitución del 80 y el modelo económico inspirado en el principio del consenso de Washington, lo que llama la gente neoliberal, un modelo ultraconservador en que desaparece la iniciativa pública y
los particulares asumen la totalidad de la gestión de los mercados y de la economía. Todo eso estaba en severas dificultades y tenía, yo diría, el rechazo de cerca de estos 2/3 que votaron por el apruebo de la Constitución. Entonces son la base de proyectos que tenían que ser inteligentes, bien hechos, debidamente moderados para su buen funcionamiento. Estos 2/3 de los chilenos que estaban ahí en condiciones de elegir si se juntaban más allá de sus diferencias concretas para buscar grandes consensos, y había 12 o 15 grandes ideas que podían colocar en la Constitución, y eso habría podido permitir una lista de 155, eran más en verdad, porque la lista elige 155, pero originalmente tenía 195 cupos por reglas técnicas, por la necesidad de ajustar la igualdad de género a los distritos impares, porque la propia norma que estableció el sistema multinominal fijó un número de tantos candidatos como los distritos que se elegían como adicionales. Eran 195 candidatos. Y en una lista de 195 cabían debidamente, en justa proporción, representantes de las organizaciones políticas que tienen derecho propio de inscribir y de los múltiples sectores independientes más y menos organizados a lo largo del país, con una clara mayoría de los independientes o de representantes independientes de organizaciones sociales, que la gente podía elegir. Y en la lista única, si la hubiéramos hecho de todos los partidarios del apruebo, habrían tenido probablemente unos 113 cupos en la fórmula original. Después esto cambió por los pueblos originarios, pero estoy hablando de la fórmula original, que era, que se yo, debo hacer los cálculos, y en ese momento sobre 195 candidatos, hoy no son tantos, había 113 independientes y 82 que se originaban en los partidos políticos. ¿Y cómo se les escogía el derecho justo, legítimo, para que esto no fuera una disputa en los partidos? Se decía que cada partido podía tener un candidato por cada diputado que hubiera elegido en la última elección parlamentaria del año 2017, y que el resto se le entregaba a los independientes para su libre decisión, y que las organizaciones de independientes en cada distrito podían realizar una primaria no convencional y elegir entre ellos, sin interferencia de nadie, y en un sistema de primaria convencional admitido en la legislación chilena, en orden de voto sus propios candidatos. Y todos podían postular ahí libremente. Luis Mayra, no me queda muy poco tiempo, pero te tengo que preguntar sobre cuál es tu visión de lo que va a ocurrir de acuerdo a cómo las cosas se van a dar. Mira, mi visión es muy simple. Esta mayoría política y social de partidos y de independientes del 25 de octubre tenía que decidir, y los primeros que tenían que decidir eran los partidos. Y en los partidos prevalecieron dos visiones legítimas. Unos dijeron: nosotros consideramos que hemos crecido, consideramos que representamos mejor la inquietud general de la sociedad, a esta masa que se movilizó e hizo una rebelión social histórica el 18 de octubre y los días siguientes, pero lo que es muy importante también, a los millones de personas de clase media y media alta que los apoyaron y cuyo símbolo es ese gigantesco evento de 1.200.000 personas en la Plaza Baquedano, que ellos rebautizaron Plaza de la Dignidad. Entonces había esto. El problema era que si era posible incluir en una misma lista a todos estos actores, debían estar en una justa proporción. Y el acuerdo pasaba por un entendimiento de todos los partidarios políticos del acuerdo. Y ahí hubo dos visiones. Los que dijeron: hemos crecido mucho, somos más representativos, preferimos medirnos solos y que los otros vayan por su cuenta. A los que dijeron: hay que buscar más allá de las diferencias, sobre la base de las ideas principales que podemos compartir en la Asamblea que va a redactar la Constitución, una sola lista. Si los partidos... Yo negocio mucho en esto y te puedo decir que... Perdona, Lucho, perdona, pero se me está acabando el tiempo y necesito... Sí, te digo solo a la frase final. El problema es que si los partidos se ponían de acuerdo, los independientes iban a entrar a la lista única.
Y finalmente no hubo acuerdo en los partidos para hacer esa fórmula y el mecanismo se desbarató. Y hoy día los partidos irán, sabremos esta noche, en tantas listas como ellos decidan, y los independientes tendrán todas las listas que quieran en los 28 distritos. Y eso a tu juicio en una línea da como resultado ¿qué posibilidad? Yo creo que un resultado cierto es que no va a haber 2/3 para conducir la Constitución y reflejar lo que fue el acuerdo de la noche del 15 de noviembre en cuanto a la agenda que planteaban los que se quejaban del abuso y la desigualdad, los que no querían el sistema político, y ese sentimiento, darle una salida posible amplia de 2/3 va a ser difícil, y si no hay 2/3 no hay ley. Luis Mayra, muchas gracias por este contacto con Combinación Clave, que te vaya muy bien. Igual, Fernando, mucho gusto. Chao. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.